El vídeo de hoy es una petición, como os ponemos aquí en la pantallita, y vino a raíz del famoso vídeo de los 250 mejores guitarristas que decidió la Rolling Stone y que fue una lista con la que no estuvimos demasiado de acuerdo. Era infame. Vamos a decirlo. Nadie en el mundo de la guitarra estaría de acuerdo con esa lista. Es correcto. He de decir que hubo un comentario bastante acertado, en mi opinión, de un asiduo al canal, Carlos, que nos comentó que al final cada guitarrista tiene su lista. Y es verdad, al final aquí entra mucho rollo subjetivo, porque aunque intentemos ser lo más objetivos posibles, el tío me tiene que gustar. Y a veces me gusta por lo carismático que es, no solo por lo bien que toca. Pero obviamente la lista que vamos a elaborar nosotros, el requisito indispensable es ser buen guitarrista. Sí. No como en la otra. Tiene que tener el factor de realmente tocar bien. Kurt Cobain no era un mal guitarrista, pero no es lo que nosotros consideramos un buen guitarrista, ¿sabes? Si acaso un buen compositor, ¿no? Correcto. Entonces, y probablemente... Esa es la historia. No vamos a hablar de guitarristas que han hecho grandes canciones. Vamos a hablar de guitarristas que han tocado cosas muy locas. Vale, pues entonces tened en cuenta que nosotros en esta lista también va mucho de nuestro gusto personal, que nos gusten personalmente, pero el requisito indispensable es que sean buenos guitarristas. Y hemos intentado, después de mucho debatir entre los dos, sacar una lista de guitarristas, ya no a lo mejor por su repercusión en el mundo de la música o por lo famosos que han sido, sino realmente porque, siendo famosos, porque todos los tíos de los que estamos hablando son famosos, tienen mucho que decir con el instrumento. Y la técnica y la composición ha evolucionado gracias a ellos en el mundo de la guitarra. De eso se trata. También quiero destacar que lo hemos reducido a un top 20, pero ha sido extremadamente difícil. Entonces, luego al final del vídeo os pondremos una lista de otros 20 guitarristas que nos hubieran gustado estar ahí en ese top 20, pero que no había sitio para ellos. O sí había sitio, pero bueno, yo que sé, hemos elegido como nos ha parecido. Tampoco. Claro, correctamente. O sea, a lo mejor mañana me vuelves a preguntar y mi top 20 no es exactamente este. Efectivamente. Pero vamos, que al final nos hemos tirado, yo creo que más rato de lo que vamos a estar grabando el vídeo, debatiendo este top 20, porque al final tenemos que mezclar los gustos de los dos y somos muy diferentes. No solo piensas en los gustos, también cuando hablamos de guitarristas creemos que son gente que no solo son técnicamente muy buenos, sino que muchos de ellos simplemente técnicamente son increíbles, pero la mayoría, por lo menos los que he elegido yo, los he ido pensando mucho en aportar algo más allá del simple hecho de tocar de la hostia. Correcto. Hay gente que toca muy bien y no les hemos incluido en la lista porque consideramos que hay alguien en la lista que hace algo que es muy parecido, ¿sabes? Cada gran guitarrista tiene su no, pero es innegable que hay guitarristas que se parecen entre sí, y si tú pillas a pues un montón de guitarristas de los 80 que te van a transmitir más o menos la misma idea y todos son buenísimos y todos tienen su propio flow, pero bueno, pues elegir a uno o a dos de ellos, pones yo que sé a Vivian Campbell, ya no tienes que poner a John Sykes, a Matthias Jabs y a todos los guitarristas buenísimos que hay en los 80, pero al final me transmiten lo mismo y son la misma clase de guitarristas, en mi opinión. O sea, intento elegir a gente que creo que ha hecho que otra gente lleve la guitarra más allá de lo que era en ese momento. No estamos hablando tampoco a lo mejor de que sean influyentes a nivel contemporáneo. Hemos intentado incluir a otros guitarristas que a lo mejor no son tan contemporáneos, pero en su momento sí supusieron una revolución para el instrumento. Vamos a ver si empezamos. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa y Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Ojo que empezamos calentitos, No sé cuántos años lleva tiempo, pero este no es contemporáneo. O sea, es contemporáneo, obviamente, pero me refiero a que no es de las últimas épocas. Es de esos guitarristas que consideramos que revolucionó el mundo de la guitarra, pero fue hace un par de décadas. Sí, yo creo que tiene un pequeño inconveniente y es que es prácticamente inimitable. Es decir, ha revolucionado el mundo de la guitarra, pero lo ha hecho solo porque tampoco han podido seguir su estela de lo tremendamente absurda que es su forma de tocar. Vamos a darle un poquito a ver qué opináis. Este hombre tiene la técnica de sweep picking más espectacular que he visto jamás. O sea, hay otros que también tienen un sweep picking increíble, pero lo de este tío es completamente estúpido. Además, es terrible verle que siempre sonríe cuando toque como si fuera fácil lo que hace. Sí. Mira, pero es una sonrisa, es como condescendiente, ¿no? Venga, vamos a echarle un vistazo y luego si queréis añadimos. Vamos a poner una época de... Es un vídeo de su época con el peluquín guapo ese que me llevaba. Que era cuando más colgado estaba, la verdad. Se quitó el peluquín y empezó frenó un poco las revoluciones.
breve apunte, cómo tocan el Steve Smith y el bajista este, que no me acuerdo cómo se llama. Hombre, me imagino que no se junta con cualquiera tampoco para tocar este, ¿no? Como me jode que sonría tanto mientras toca. Y además no se ve forzado, ¿eh? Ahora la cosa es que está tranquilo, pero ahora... Sí, ahora empieza lo bueno. Mira que... Es una auténtica completamente locura. absurdo, tío. Es una auténtica No he visto locura. nada igual, ¿eh? Que hay que comentar, o sea, no he visto a nadie con una técnica de sweep picking tan loca. Sobre todo por Es las exagerado. posturas de... Sí, y los nada acordes que habituales. hace, los arpegios que hace. Porque normalmente, joder, todos utilizamos los típicos acordes de... Pues que te viene bien la posición del arpegio. Pero lo que hace él es como, pero bueno, tío. Sí, pero ya no hablamos de su sweep picking, sino de su propio picking. Qué limpieza, qué perfección, qué pulso tan absolutamente perfecto yendo a toda maldita velocidad. Y cuando mete cromatismos y se pone a hacer el piru piru súper rápido, no suena nada sloppy, suena tan perfecto que sigue manteniendo la suavidad y la elegancia a pesar de la velocidad. Y el tío a veces está marcándolo todo con picking, pero está tocando con la púa suave y va deslizándose como de una manera súper dinámica, en lugar de como otros guitarristas que cuando meten picking tienen que acompañarlo de fuerza y entonces, aunque sean muy precisos, suenan los puazos una barbaridad. A este tío le suena todo elegante. O sea, es que es mucha maravilla. técnica, es una cosa muy loca. Bueno, a ver, hay que especificar una cosa en esta lista, no necesariamente van por orden, ¿vale? Sí. Hemos ido diciendo guitarristas que nos parecían increíbles en determinados aspectos. Lo que quiere decir, porque yo, por ejemplo, no podría, por técnica, no pondría a Tom Morello por encima de... No, está claro que no. Es más, de Frank Vale Vale, no sería el número 20 No, de la lista. efectivamente. Para mí estaría en un top 5 o top Claro, 6 o sea, como lo- mucho. ha caído en el top 20 de... O sea, hemos escogido 20 guitarristas que nos parecen lo más top. Pero eso no implica que el orden sea que Frank Gambale es peor que Tom Morello o viceversa, que para mí Frank Gambale es mucho mejor que Tom Morello, al menos en lo que se refiere a su técnica como guitarrista. ¿Cómo justificar por qué Tom Morello está aquí? Pues porque tiene un factor que no tiene ningún otro guitarrista, que es su forma de tocar. Claro, que es único. Lo que hace no es fácil o difícil, es diferente, totalmente diferente. Sí. Y para mí eso es interesante, ¿sabes? Hay muchos guitarristas también muy técnicos, como Frank Gambale, pero ¿cuántos guitarristas hay que hacen lo que hace Tom Morello? Y para mí ese es el motivo por el que tiene que estar en esta lista, ¿sabes? Porque lo que hace es muy interesante y sobre todo ahora vamos a poner un ejemplo de que no solo es que hace ruiditos y que Sí, utiliza sí. efectos y tal. El pibe sabe tocar. No es enchufarle con el jack al polo de la pastilla, ¿sabes? Esto es como cuando pones un tema de Slipknot que tiene un solo y dices que saben tocar, claro. Claro. Pero luego te pones a sacarte cualquier tema y a nivel rítmico también dices, hijos de puta, que saben tocar. Las canciones de Slipknot en general Son suelen- terribles para sacárselas. Suelen ¿eh? ser bastante terroríficas. Sí, sí, sí.
Creo que es que, yo qué sé, es un tío muy interesante, muy original. Sí. Y es tocón, quiero decir, o sea, toca más de lo que parece. Y luego también ha compuesto muchos grandes riffs de guitarra que hoy en día los chavales quieren aprender, ¿sabes? O sea, no solo es una enorme influencia para muchos guitarristas, sino que es que hay mucho más allá de simplemente wiki, ¿sabes? Que un poco se le suele asociar a, no, es que hace como ruiditos con la guitarra. Es como, no, este pibe toca. El siguiente guitarrista que vamos a incluir en el top es, por supuesto, Mr. Steve Vai. Yo le sigo desde siempre, creo que es mi guitarrista favorito, y digo creo porque hay tanto de elegir que es muy difícil quedarte con uno, pero yo francamente creo que es mi guitarrista favorito. Me pasa con el pop y Björk, pues para mí la guitarra es Red y Steve Vai es el Björk del Reading, ¿sabes? Sí. Es un tío súper especial, tiene una manera única de tocar, mezcla mogollón de estilos de música, tanto occidentales como orientales, de una manera con un gustazo que se te va la olla. Se le nota que el tío es académico a muerte, en el sentido no que haya estudiado, que también obviamente, sino que se le ve que es un gran profesor, un gran transmisor de conocimientos. Es un tío que vive la música y los sentimientos de una manera súper espiritual, que es una pasada. Yo solo tengo admiración hacia él. Desde que era un crío de 10 y poquitos años ya era Dios. Entró a la banda de Frank Zappa con menos de 20 años, y no cualquiera entraba a la banda de Frank Zappa. Antes de haber estado con Frank Zappa ya había hecho cosas increíbles, ha tocado con los más grandes, y hay una característica que me encanta de él, que estuvimos hablando hace poco. Hay algunos guitarristas que son buenísimos, pero están anclados en lo que fueron, no avanzan en ese sentido, siguen haciendo más de lo que nos tenían acostumbrados a, ¿vale? Y sin embargo Steve Vai es un tío que tiene, vamos a decir, humildad o una capacidad de entender que hay muchos puntos de vista, muchas visiones, que por ejemplo cuando él sacó la primera Ibanez de 7 cuerdas, porque como sabéis la Ibanez Universe, que por cierto ahí atrás tenéis una, ahí esa es la del espejito, es la primera Ibanez de 7 cuerdas, la primera guitarra eléctrica de 7 cuerdas que se pensó para utilizarla en el mundo hard rock, heavy metal, etcétera, etcétera. Y entonces de repente los Korn empezaron a utilizar guitarras de 7 cuerdas. A partir de este momento Ibai alucinó con cómo Korn utilizaba las 7 cuerdas y empezó a implementar cosas que vio en ellos en su música. Y eso es solo un ejemplo, porque luego vemos ahora que Tim Henson, Polyphia en realidad, hacen un estilo de música totalmente nuevo, fresquísimo, que acaba de salir, como quien dice, está en pañales, es un estilo de música del que vamos a hablar después, pero simplemente deciros que Steve Vai tiene la humildad de decir, hostia, esta nueva generación de guitarristas, mira lo que hacen, yo también quiero participar de esto. Y de repente coge y en vez de estar RQR con sus técnicas, que la ha inventado y ha usado como el mejor un montón de técnicas, y de repente coge y introduce técnicas que le enseña a Tim Henson, que es un niño que tiene menos del 50% de la edad de Steve Vai, y lejos de que su ego le impida acercarse a esa música, no, se empapa de ella, se interesa por saber cómo se hace y se interesa por seguir aprendiendo. Probablemente este va a ser el guitarrista con el que más me voy a extender, porque como os he dicho, es que yo creo que es mi favorito.
en algún momento tendremos que cortar. Es que lo estaba gozando mucho. Pero claro, tampoco podemos hacer que este vídeo dure 10.000 años. Así que bueno, ¿qué os voy a contar? Si la mayoría de vosotros seguro que habéis escuchado un montón de temas de Steve Vai. ¿Por qué hemos puesto a Roine Stolt en esta lista? Pues muy sencillo, porque no solo es un gran guitarrista, sino que es un gran compositor y es un concepto de guitarrista que se aleja un poco de lo que es un shredder al uso, ¿sabes? Aunque el pibe si quiere destruir, pues puede, pero no hay esa necesidad. La música que hace es súper interesante, además que toca con ultra grandes, toca en Transatlantic, él toca con The Flower Kings y tal, o sea, es como... Este tío es Cristo. Estamos ensalzando la parte en la que alguien no solo es un buen guitarrista, sino también es un buen compositor. Realmente hace música interesante. Música en la que realmente la guitarra es un complemento que acompaña al resto y todo lo que gira en torno a ello. La música es un solo bloque, ¿sabes? En el que el solo de guitarra que está ocurriendo está acompañado por todo lo que ocurre. Y no simplemente es tocas que te cagas, que también. Es la composición, ¿no? No es tanto el hecho de que el tío toque de cojones, que toca de cojones. Esta banda sí que es... Bueno, y todo lo que ha hecho este tío con Transatlantic y tal, sí, es como para sentarse y con calma, ¿sabes? Que esto es más duro que escuchar a Dream Theater por primera vez. Este tío no es un solista y no es un tío que toca la guitarra siendo flashy y espectacular, ¿vale? Este tío lo que tiene es que lo que hace solo lo hace él. Y la movida es que es una música que a mí personalmente me gusta mucho. No es para todos los públicos, ¿vale? Este es ese tipo de guitarrista que dices, bueno, al que le mole bien, al que no, porque no todo el mundo es capaz de pillarle el punto a esta banda. Tiene una manera súper particular de tocar, y eso es lo que mola, ¿sabes? Es el guitarrista de Converge. Entonces, sí. ¿Qué tiene de especial? No es que toque increíble, que toca muy bien el pibe, o sea, es un tío técnico, pero utiliza la técnica en una dirección totalmente incomprensible para la mayor parte de los guitarristas, ¿sabes? Entonces tiene una manera de entender cómo quiere que suene su guitarra, que es como, estás completamente loco. Y es curioso porque Converge han conseguido crear todo un movimiento relacionado con el estilo de música que, aunque ellos simplemente hacían hardcore, después de sacar el Jane Doe, es como que cambiaron las reglas de la movida y entonces aparecieron un montón de bandas que intentaron ir a ese terreno, ¿sabes? Entonces creo que este tío es un pionero en ese tipo de música noise, música math. Para oídos que están fuera del mundillo es como un poco demasiado duro, pero para los que nos mola especialmente porque busca una sonoridad que de la guitarra normalmente uno se espera un sonido estético y parezca que Kurt Ballou lo que intenta con su guitarra es ser lo más desagradable posible, ¿sabes? Y es curioso porque le encuentras el punto, ¿sabes? Y a mí me mola mucho la forma y la forma creativa que tiene de hacer música, ¿sabes? Un poco como con Roine Stolt, no es tanto que el pibe toque de la hostia, sino que es él el que lo hace así, ¿sabes? Me parece muy interesante lo que toca porque
tampoco te creas que lo estoy entendiendo muy bien, ¿sabes? Y eso me suele resultar bastante atractivo, ¿sabes? Me mola por las sonoridades que busca. Hay una corriente de bandas que han intentado seguir esta vertiente y es gracias a guitarristas como este. En concreto, este es un poco el pionero de toda la movida. Y yo sé que no tiene un público muy extenso fuera de los que nos mola el hardcore más jodido, pero a mí personalmente me parece un tío súper interesante. Obviamente os hemos puesto un par de riffs de una de sus canciones. O sea, tendríais que sumergiros en lo que hacen para ver que el pibe busca una sonoridad muy interesante en la música que hace. The Ultimate Guitar Professor en internet. Tiene una técnica de economy picking súper absurda y es súper técnico. Y una cosa que valora mucho de él como guitarrista, que no observo en otros grandes guitarristas, es que cuando se graba en vídeo se graba tal cual, se graba al tiro. Entonces eso mola mucho porque le puedes ver cometer un error, pero claro, después de verle hacer lo que hace, cuando él comete un error normalmente ni te das cuenta, pero se le nota porque pone cara de culo, ¿sabes? ¿Sabes? Pero dices, ¿qué ha sido? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Sabes? El pibe este sí que es, a nivel de técnica, es top, ultra top. Este ya no es una cuestión de originalidad, aunque me parece que tiene un fraseo bastante interesante, pero creo que es porque ha aportado mucho a la forma de entender este shredding moderno que combinas fingerpicking con... Él lleva unos cuantos años en la escena aportando mucho en este sentido y sobre todo eso, que hace muchas lecciones por internet y tal, que no es tanto porque el pibe hace canciones de la hostia o lo que sea, sino porque es profesor. Y creo que hay una parte fundamental ahí de este es un tío que ha aportado mucho al desarrollo del conocimiento de la guitarra. Y yo veo hoy en día muchísimos guitarristas que se nota que han estado viendo lo que hace él, ¿sabes? Y el pibe toca, no sé si lo has visto alguna vez, pero este es sí, lo he visto, sí. Es un espectáculo. No hace falta que diga nada, ¿no? O sea, y aquí porque es como un anuncio, ¿no? De su nueva guitarra Signature y tal, y es un poco más producido, pero a mí me mola porque muchos de sus vídeos son coge ahí el móvil, lo planta y toca 4 minutos de improvisación ultra loca, tío, y dices, pero bueno, tío, ¿cómo puede improvisar alguien tan definido, tan exacto? Una técnica exquisita. Está un poco colgado, o sea, no, puede hacer que para los que no les mola así la música tan fusionera, a lo mejor es demasiado loco, pero para los que sí que nos mola todo el mundillo del jazz y tal, sobre todo en este aspecto más moderno, sí. Tom Quayle es una bestia. Vito Bratta fue toda una sorpresa para mí porque un colega me pasó un disco de White Lion, grandes éxitos de White Lion. Siempre había oído hablar de la banda, bueno, estamos hablando hace más de 20 años de esto, pero siempre había oído hablar de la banda, pero nunca me había dado por escucharla. Y de repente, cuando escuché White Lion por primera vez, la banda me mola,
pero lo que me dejó alucinado fue el guitarrista. Me quedé me pasa un poco lo mismo. Sorprendidísimo. Es como porque es de esa hornada, como decía antes, es de esa hornada de guitarristas ochenteros, que hay muchos, Sí. que bueno, cada uno con su propia movida y tal, pero tienden a lo mismo. Y sin embargo Vito Bratta era como único en su especie, era como yo voy a hacer otra movida totalmente diferente. En esa época donde los shredders ochenteros eran un poco clónicos, este tío dijo, no, lo mío es otra película diferente. Además, creo que este tío, sus solos eran súper melódicos. No son cantables porque a lo mejor son demasiado rápidos para poder pretender cantarlos, pero tienes las melodías grabadas a fuego. Sí. Hay que decir que hay una cosa muy importante de Vito Bratta, y es como que sus guitarras rítmicas son como súper completas y súper originales. Es decir, como guitarrista rítmico es tan interesante o más que como guitarrista. Sí, porque además mete muchos riffs entre acordes que parece que hay dos guitarristas tocando. Exacto. Era ultra técnico. Absolutamente. Pero hoy en día es que creo que no toca, por eso lo han pasado. O sea, creo que hoy en día ya no toca la guitarra. El tío es súper interesante su forma de tocar en todos los ámbitos, y como tiene una forma de entender cómo funciona la guitarra muy única. Y creo que eso es lo que le hace merecer estar en esta lista. Pues vamos a echar una escucha. Mola ahí cómo se va autoarmonizando, ¿verdad? Cómo se va doblando las líneas a sí mismo. Pues a eso precisamente es a lo que nos referimos. Es un solo guitarrista y está llenando porque está separando como una parte de acordes más aguda de una nota grave que siempre mantiene y hostia, es muy original esa manera de frasear. Está haciendo el trabajo de dos en uno, ¿sabes? Eso y suena a dos. Precisamente esto era lo que queríamos destacar también. Como guitarrista rítmico es súper interesante lo que hace con la guitarra. Toca muy bien, tío. Es que toca increíble. Es que toca muy bien, tío. Es como está haciendo esos arpegios con mogollón de efecto y mogollón de distorsión. Le suenan súper limpio, tío. Se entiende súper bien, acompaña súper bien a la música. Sí, además está continuamente en notas lead, pero no entorpece al vocalista, y además, sino que le complementa. Y hay que destacar que no es esto es lo normal en sus canciones. O sea, es que funciona así, toca así el tío. Sí, todo el es su manera de tocar. O sea, él no se está quieto ni un segundo. Y es más, ves las partituras y son un jaleo que flipas. Vale, vamos a por el solo, que es, entre comillas, sencillo, porque si te pones a sacarlo para que te suene como a él, hay que cagar fueguito. Pero es bastante asequible. Patrañas. ¿En qué momento has dicho que era sencillo el solo? Es como, No. que a mí me ha parecido terrorífico. Así como, Dios mío, o sea, si esto es sencillo para David. Sí, la verdad es que visto es bastante terrorífico. Claro, en el disco no parece tan exagerado. No sé, complicado. yo ni siquiera le veo, porque vosotros no sois conscientes, pero yo realmente, como tal, no veo la pantalla bien, ¿vale? Solo veo la cámara, que está justo delante de la pantalla, ¿sabes? De hecho, si quiero ver bien el vídeo, me veréis que a veces miro hacia allá. Claro, que es donde tenemos que es donde la realmente yo puedo ver. del OBS. Yo apenas veo la pantalla, pero solo escuchando estaba diciendo, ¿en qué momento se le ocurre a este decir que esto es fácil? A ver, no, pero la melodía es sencilla de escuchar. No es un shredding sin fundamento, es todo súper melódico. Lo peor es que es como un tapping súper curioso, súper bien tratado, y de repente lo suelta y te mete un picking súper rápido, súper preciso, súper bien elegido. Vito Bratta es una... Pues exactamente, Vito Bratta al final está en aquella época en la que estaban los Jason Becker, que también es otro guitarrista como un pino. Por aquel entonces pues estaban los Randy Rhoads, todos explotaban las mismas técnicas, pero el Vito Bratta sale de lo normal, ¿sabes? Eso es lo que me parece, que es como él, donde todo era rosa, él tendía el amarillo, ¿sabes? Era diferente, sí, o sea, tal cual. No es mejor o peor que los de su época, es totalmente diferente, y ese es el punto, ¿sabes? Y por eso le hemos escogido a él. Claro. ¿Qué podemos decir de este hombre? Del mundo del jazz, de los 70 para adelante, este tío ha hecho lo que ha querido. Sí, absolutamente. Es que no tiene sentido. Lo de Aldi Meola es
el fraseo tan único y tan bien planteado que tiene. Y lo que ha hecho cuando tocaba en Return to Forever y todas esas movidas, que es como, es música... O sea, ha intentado explorar lo más loco de la música moderna, ¿sabes? Y llevárselo a terrenos bastante extremos. Y luego con los años ha ido frenando, y a raíz de tocar con Paco y Lucía y con John McLaughlin, ¿era? Sí. Ahora prácticamente solo le veo tocar con guitarras clásicas y tal, y el pibe sigue molando un huevo, pero es verdad que un poco me recuerda a Steve Vai en el sentido de que nunca ha dejado de evolucionar. Fíjate que no hemos incluido a Paco y Lucía en la lista ni a McLaughlin, porque del trío yo me quedo con Aldi Meola. Y a lo mejor es lo que ha ocurrido cuando hemos decidido para el top 20, y por eso no les hemos incluido a ellos dos. A lo mejor si los hubiéramos tratado como individuos separados, pues hubieran podido colar en el top 20, porque son dos bestias pardas que flipas. También hay gusto personal aquí. Sí, aquí hay mucho de gusto personal. Su manera de tocar, y ahora le ves mucho más con guitarra clásica, fue porque él mismo lo reconoció, que tocar con Paco de Lucía le transformó su manera de ver la música, y de repente se dedicó a reaprender. Eso, pues lo mismo que le aplaudo a Steve Vai, se lo aplaudo a él, porque ¿qué necesidad tiene? Eso es por amor por el instrumento. Sí. Porque si no, ya me dirás. Otro que sonríe cuando toca, ¿no? Como mejor para eso. Qué incómodo ese silencio que está haciendo ahí. Eso con una PRS. Bueno, en algún momento teníamos que pararlo, porque si no nos dan las uvas. Sí, no, pero era como que a nivel de armonía el tema era súper interesante, ¿verdad? O sea, como muy mantenido, pero cuando hacía una variación a nivel de armonía era una chulada. Sí, y además, luego había momentos en la ejecución que decías, bueno, nice, súper elegante todo. Nada fácil de tocar, pero nada pretencioso a nivel de demostrar técnica. Enseña la patita solo de vez en cuando. Cuando él cree que realmente lo necesita, porque está buscando un crescendo, porque está buscando más intensidad o tal, pero solo lo hace cuando él cree que lo necesita. Sonar lento como suena él. Ya. También es muy duro conseguir eso, ¿eh? Luego, qué sonido tan particular, teniendo en cuenta que estaba usando, a lo mejor en el vídeo y luego en la grabación hizo lo que le dio la gana, que estaba usando la pastilla de puente de una Les Paul, ¿sabes? Sí. Como es difícil sacar ese sonido de ahí, pero... Es uno de los guitarristas más técnicos que existen. Me flipa, me encanta Dream Theater, me encanta Liquid Tension Experiment, me encantan los discos en solitario de John Petrucci. Su manera de tocar combina muchas cosas de muchos guitarristas de diferentes épocas, y ahí me parece que es un máster del universo. Se ha pasado la vida de la guitarra, ¿sabes? Steve Morse, que también podría perfectamente haber estado en la lista, aunque no está, porque también es un guitarrista con la copa de un pino, dijo que no se imaginaba a nadie que no fuera John Petrucci que fuera capaz de hacer tantas técnicas como es capaz de dominar él. Es buenísimo y punto. Pero es que además es como es verdad que el tío es buenísimo en todo. O sea, como rítmico de metal es la polla, como guitarrista de funk, de pop, de, ¿sabes? O sea, te puede hacer cualquier clase de guitarra, tanto en Dream Theater como en los proyectos que ha hecho fuera de Dream Theater. Es muy variado a nivel estilístico. O sea, es como es un todoterreno, pero además es un todoterreno que tiene 600 caballos, va a 300 por hora, tienen llantas infernales, o sea, es como tiene un poco de todo, ¿sabes? O sea, es un Fórmula 1 todoterreno con 9 plazas.
mazas, ¿sabes? O sea, pero no tiene sentido, ¿vale? Sí. Es como muy bueno en todo. Es interesante a nivel rítmico, su forma de plantear los riffs, su forma, lo que decide añadir en cada sección de las canciones. Es verdad que no todos los discos de Dream Theater me parecen súper consistentes, pero en todos hay algo interesante de escuchar. Sí. Bueno. Señoría, no hay más preguntas. Han llevado Dream Theater al metal más extremo y al menos. Es decir, lo han llevado todo mucho más allá. La música es mucho más extrema y a la vez mucho menos extrema. Y cuando buscan sonar a rock clasicote con grano, tal, lo consiguen con la misma eficiencia con la que hacen el metal más extremo y estúpido. Es como si el rango de posibilidades de Dream Theater va del 3 al 7, estos tíos del 1 al 14. A estos tíos les vi una vez en directo y es que me quedé boca. Y porque aquí la música sí que es incluso estresante, ¿sabes? Me recuerda un poco a Protest de Hero, que también es otra banda que tiene, que el guitarrista podría estar en esta lista. Es hasta estresante, es agobiante la cantidad de trabajo que tienen en el poco tiempo que hay. Estos tíos, la banda en general, no es simplemente que el pibe toca muy bien y a toda hostia, ¿sabes? Está el puesto número 11 o 10 en la lista, no lo he visto, pero da igual, podría estar en el puesto 1 para mí. Ahora mismo es como con el que estoy flipadísimo y es que es absolutamente único. Su forma de tocar es la suya, opino su movida. Y lo peor de todo, porque hay gente que es como tiene una manera súper única de tocar, pero lo que hace no es tan complejo. Pero es que todos los temas de este pibe, es el primer compás, es imposible tocarlos. Es una tortura, ¿sabes? Entonces es como no llegas nunca al segundo porque dices, Dios mío. Cuando ves sus vídeos en internet te da la impresión de que se graba acelerado, pero luego le ves tocando en directo y dices, no, pues es que lo hace tal cual. No hablamos de otro que de Ichikanito. Ichikanito, que es un animal, genio japonés de la guitarra. Que yo estoy en su canal de YouTube desde hace un montón de tiempo. La gente no le conocía cuando yo empecé a verle. Es más, te estoy hablando de que a lo mejor tenía 20.000 o 30.000 seguidores cuando yo empecé a verle. Una cosa que ha hecho famosísimo de chicas son sus shorts. El tío se graba secuencias pequeñitas de 30 segundos haciendo cosas que son auténticas marcianadas.
Ya veis a lo que nos referimos, ¿no? Sí, no hay nadie que toque como él. Pertenece a la nueva ola de músicos, rollo esto, del vídeo que hicimos que hablábamos de la que nos pidieron hablar de Neo Soul y toda esta movida, sí. Pues es uno de esta corriente, lo que pasa que es que a mí personalmente es con mucho el que más me gusta. Sí, a mí también. No hay mucho que decir, nada más que técnicamente es Dios. Los guitarristas de Meshuggah, Animalitos. que simplemente ya no es solo que hacen una mención, sobre todo el solista, el Freddy Thornton, hace una mención especial a Alan Holdsworth cada vez que él toca. Es como si Alan Holdsworth hubiese pasado al metal extremo, lo cual es muy interesante porque es otro guitarrista que podría estar en esta lista. Pero además es que han sacado un género de la nada y han salido hordas y hordas y hordas de bandas de metal extremo intentando hacer lo que Meshuggah, y después de haber ido a cientos de conciertos de metal en directo, Meshuggah están en el top 3, en el top 2 y en el top 1 de los mejores conciertos de metal en los que he estado, porque es que en directo son absolutamente increíbles. Las 3 veces que les he visto, 2 veces en un festi y una vez en la Riviera, que no es que sea la sala más increíble que me echa la cara, las 3 veces sonaba la banda, tío, era absolutamente increíble, tío. Y yo no he estado en éxtasis así viendo una banda en directo nunca en mi vida. O sea, juegan en otra puta liga, tío. En el pulso, que es un 4 realmente, pero que es súper rara cómo funciona la secuencia, sí. ¿Sabes? Es como, ¿cómo te metes ese solo así, lo planteas así? Lo que destaco de muchos de los guitarristas que hemos hablado en esta lista es como, no solo es que sea súper técnico lo que hace, no solo es que la manera de hacer riffs y de plantear las rítmicas sea súper original y haga que cientos de miles de bandas quieran imitar a estos tíos, es que el pibe como solista es que es un marciano, tío. O sea, es otra película, por eso digo que a mí me recuerda mucho a Alan Holdsworth, pero en metal extremo, ¿sabes? No sé qué tiene que haber en la cabeza de este hombre para plantearse tocar así. Incluso 2 o 3 trocitos, 2 o 3 partes del solo que estaban escritos como en clave mayor. Sí, es rarísimo. Y sorprende mazo porque de repente esto está sonando súper tétrico, pero la melodía está como en tono mayor, en tono alegre. También se lo puede permitir porque como va, eso está bajando de forma cromática, se lo puede permitir. Y es casi percusión, entre comillas. Claro, o sea, y es una banda que es variada, que se suele tener a Meshuggah, se le suele encasillar con esta banda de super bestia y super hipnótica. Y es verdad, pero los temas entre sí suelen sonar muy diferentes, ¿sabes? Vale, ahora vamos a hacer como un off-topic total, porque claro, este guitarrista, digamos que no fue ayer cuando innovó. No, pero en su época... Es el Shredder, es que es el Shredder, es el primer Shredder de la historia. Había guitarristas en su época, lo que pasa es que creo que este llamó especialmente la atención porque solo con 2 dedos funcionales de su mano izquierda ya tocaba mejor que la peña de su época, ¿sabes? Correcto, porque como os fijaréis ahora en el vídeo que vamos a poner, el hombre tenía 2 dedos totalmente imposibles de utilizar y solo tocaba con 2 dedos. Y vais a flipar lo que hacía con 2 dedos en la mano izquierda, ¿eh? Eso como curiosidad, él tocaba originalmente con todos los dedos, ¿vale? Pero tuvo un incendio en su casa, se quemó parte de su cuerpo y se le quedaron inutilizados esos dedos. Y un día uno me dijo, ya, pero si te fijas lo único que hace son arrastres. Digo, ya, sincroniza tú eso. A ver si eres capaz, porque yo no lo soy, ¿eh? Amigo. Y ya sabes.
Nos vamos a ir de música de gente muerta hace un montón de décadas a chavalines imberbes. A la chavalada. Hemos pasado de la chavalada, al igual que pasa con Ichikanito, son chavalitos que han creado un nuevo estilo de música que se ha convertido en tendencia. Ha cambiado, ha revolucionado la manera de tocar la guitarra. Sí. Y Polyphia son uno de los precursores de estos sonidos. Es un estilo de tocar muy loco y muy difícil. Muy, extremadamente difícil. Extremadamente difícil, además, sonarlo como lo hacen sonar ellos. Cogen una guitarra limpia, con muy poca ganancia, a cambio con mucha compresión para compensar la falta de ganancia. Cualquier cosa de esta gente que intentes tocar, cagas fuego. Sí. Bueno. Por aclararlo, el muchacho este cuello jirafa con tatuajes en el cuello es Tim Henson y el muchacho de la mascarilla es Scotty Lapage. No sé cómo se pronuncia, el de la nariz grande. Ese. Otra virtud que veo es que estos tíos han aunado géneros urbanos totalmente ajenos a la guitarra y los han unido al mundo de la guitarra. Sí. ¿Sabes? Y han introducido a un montón de gente a la que les sudaba el pito la música rock. En la guitarra. Pero les han metido en el mundo de la guitarra y de la interpretación en directo, porque al final esto está mucho basado en estilos de música de gente que no toca. Todo son samples. Y estos tíos han cogido esos samples y los han llevado al directo, ¿sabes? Correcto. Y han hecho de un estilo de música que originalmente se hacía con samples un estilo de música interpretado. Sí, además yo lo que no sabía, porque yo siempre pensé que las baterías eran sampleadas. Que los golpes de batería eran sampleados. Y lo que es él, pero a veces con triggers electrónicos. Sí. Pero es él. O sea, hay un batería real tocando las canciones. Y que toca lo que siente. Sí, ya ves. Todo lo que hacen es súper chungo. Sí. Súper chungo, pero del máximo nivel. De llevar tocando un montón de años y aún así cagar fuego para hacer 4 compases seguidos de esta gente. Ben Wayman es un poco el caso Kurt Balow. No es tanto que toque un huevo, pero este sí es bastante shredder. Es por la sonoridad que busca y lo original de la música que hace. Lo que me motiva a considerar que este es uno de los guitarristas más interesantes que hay. Y sí que es verdad que es muy tocón el tío, pero no es tanto porque sea tocón, es por su puesta en escena, por el sonido, la sonoridad que consigue con su banda y todo lo que ocurre. El tío es un muy buen solista, pero no suelen hacer solos en sus temas. Lo que pasa es que muchos de los riffs son súper ilógicos y súper difíciles a nivel rítmico, ¿sabes? Es como muy interesante la manera de tocar que tiene el tío, pero no... ¿Ese fraseo es totalmente improvisado? No, es así en la canción. ¿De verdad? Sí. Pues es increíble. Mira, por la versión en estudio. Esta parte es dificilísima. Por eso te digo que el tío que realmente lo que hacen estos pibes es muy chungo. Pero y mucho, sobre todo, pero la sonoridad, todo acordes disminuidos, o sea, apenas hacen quintas normales, o sea, casi todas son disminuidas casi todo el rato, tío.
música muy loca y muy extrema. Pero hay una matemática ahí, eso está pensado, eso no son gilipolleces haciendo. No, por eso me decías, ¿es improvisado? No, eso sí. Mira, el primer comentario, la banda de jazz más intensa de la historia. El solista de Circus Maximus. Porque está este tío en esta lista, ¿no? Que al final Circus Maximus, aunque es una banda famosilla dentro del mundo del progresivo, no son ni mucho menos de las bandas gordas. Pues porque su manera de razonar los solos es tan elegante y tan estética. Sí. Es que a mí me parece un John Petrucci con más buen gusto, ¿sabes? Eso me pasa a mí con Martin Miller, que por cierto no está en esta lista porque no nos ha cabido, porque teníamos que quedarnos con 20. Si es que es muy difícil elegir solo 20, ese es el problema. Pero sí, entienda exactamente a lo que te refieres. Y a mí Circus Maximus me parece una pasada y me parece una de las alternativas a Dream Theater que he escuchado que más se me acercan a la época que más me gusta de Dream Theater. Yo quizá lo único así, como lo que más acuso de Circus Maximus es como Dream Theater con mucho azúcar. Entonces Sí. acaba saturando, ¿sabes? Que tiene un solo tiene una manera de solear tan particular, tan estética, tío. Es tan bonito lo que hace. Espectacular. Yo vi una vez en directo, tío, aquí en la Soco, en Madrid. Y hostia, vaya vuelo. Y encima el batera no era el batera original, era el sobrino del batera, porque el batera original habían operado de una movida y no Sí. pudo venir. Y vino el sobrino del batera y se hizo el bolo tal cual. O sea, Ya. ahora es el momento de hablar de la gran Vale. revelación. La primera vez que le vi tocar me quedé alucinado porque encima ahora es más mayorcito, pero la primera vez que yo le vi tocar era muy joven. Bueno, sigue Muy siendo joven, ¿eh? Sí, claro que lo sigue siendo. Lo que pasa es que ahora ya no es un imberbe de menos de 20 años. eso es verdad. Pocos guitarristas hay que tengan esa capacidad técnica y tengan esa velocidad y limpieza tocando usando los dedos en vez de la púa. Es increíble. Sorprendente la técnica de este tío. Y en eso es muy pionero y hay gente tratando de fijarse en él. Pero Sí. a mí me recuerda en fraseos a Eric Johnson muchísimo, que tendría que estar en la lista y tampoco está. Todos nos- Porque es que no todos caben en un top 20 Sí, y teníamos que intentar sí, abarcar estamos- más estilos de música y tal. En algún momento hay que pararlo. No hace falta que Qué pongamos animal. nada más de este hombre. Esa capacidad de sincronización, esa limpieza, esa belleza, ese fraseo es otro de mis guitarristas favoritos desde siempre. Yo diría que a nivel estilazo es mi guitarrista favorito. Tiene una manera de tocar también totalmente única. Pero única. Ha sido durante años y años y años guitarrista de Megadeth, pero en su pasado, hace un huevo de años, tenía una banda llamada Cacophony con Jason Becker, que por cierto, los que no sepáis la historia de Jason Becker, echaos un Google, porque Jason Becker es un guitarrista que iba a ser lo mejor del planeta y por culpa de una ELA, pues ahora el pobre hombre está inmóvil, que por cierto sigue componiendo porque le fabricaron un sistema con el cual era capaz de, con los ojos, manejar el ordenador, y el tío ha escrito 2 o 3 discos y los mejores guitarristas de la Tierra
Inglaterra, cagando fuego, han sido capaces de grabar esos discos de este tío. O sea, a pesar de que el pobre hombre está absolutamente inmóvil, salvo sus ojos, ha sido capaz de grabar discos. Tocaba con Marty Friedman. Por aquel entonces Marty Friedman también era un imberbe de 10 y bastantes. No creo que llegara a 20 años. Y el tío ya por aquel entonces tenía un sonido único que dices... ¿Cómo consigues siendo tan joven tener un sonido único? Tiene tanto estilo, tío. Es que es Claro. estilazo. Lo que tiene es estilazo. Me pasa Absolutamente. como con Max Haugen. O sea, le oigo 2 frases seguidas y digo, este es Marty Freeman. Automático. Que si no, nos dan las uvas, señores. Menudo despliegue. Madre mía. Vale, en el top 2... En el Kirk top- Hammett. No, es mentira. El único guitarrista puramente... Bueno, no, junto con Django quizá, el único guitarrista que no es eléctrico. Joshua es un guitarrista alemán de música manús que es básicamente una eminencia internacional. Fuera del mundillo del gypsy jazz y el manús a lo mejor no es tan conocido, pero dentro del mundillo es básicamente Cristo. Y me parece tan absurda su forma de tocar y sobre todo que tiene, porque claro, ves a Mateo Mancuso o a cualquiera de los guitarristas que me han mencionado haciendo cosas a nivel técnico súper absurdas, pero con guitarras eléctricas. Este tío toca con una Macaferri, que es una guitarra incómoda y dura como la piedra. Y Más sacarle sonido a estas guitarras, más allá de la percusión, es complicado, hay que trabajarlo, y ¿eh? es absurdísimo, absurdísimo como toca este tío. Dime que no te ha recordado a esas subidas del Django Reinhardt. Sí, hombre, obviamente este... Sí, claro. Lo que pasa es que este lo hace con 4 dedos, hace trampa. Sí, obvio. Lo paro porque es que tenemos que parar en algún momento. Sí. Pues es que no ha llegado la parte en la que hace la técnica esas absurdas. Vale, pues espera, que vamos a buscarla. Pásalo para adelante. Sí.
ahí queda, el que quiera ver a Joshua, Buah, hay muchísimo vais a material alucinar. suyo en internet y el pibe casi todo es improvisado, lo cual lo hace el triple interesante. El último, pero no menos importante, Y este sí que lo ponemos los dos en el top 1. en el top 1, él lo igualaba a su top 2. Yo le pongo en el top 1, pero porque le he escuchado muchísimo más. Entonces ya solo por eso, pues Ay, porque somos guitarristas eléctricos y... claro. A ver, a Este mí tío- Joshua Stefan me parece increíble y me tiene enamorado, pero yo qué sé, lo del Pau Gasol de la guitarra es otra película. Exactamente, estamos hablando nada más y nada menos que de Guthrie Govan. Yo creo que es el mejor guitarrista que ha parido la tierra. No voy a decir que sea mi favorito, porque ya os he dicho que quién es mi favorito o quién creo que lo es, porque también este podría estar ahí. Pero sí que considero que es el mejor. O sea, el que mezcla. Para mí es como si de repente Eric Clapton fuera John Petrucci, pero tocando con el feeling de Eric Clapton. ¿Sabes? Sí, yo creo que es un poco el perfecto equilibrio y el perfecto saber estar. En qué momento ser ultra flash y súper espectacular y en qué momento tener súper gustazo, meterlo justo cuando hace falta y meter todo lo que puedes cuando te lo puede permitir la canción, ¿sabes? La cantidad de proyectos en los que ha participado, la cantidad de cosas increíbles que ha hecho con cientos de artistas como sesionero, como artista en solitario, con The Aristocrats, es que... Muchos le conoceréis. Claro, o sea, Si no sabéis de quién estoy hablando, es absolutamente imprescindible que veáis a este tío tocar. Le pasa como a Gambrell. Cuando mete picking, lo mete, seguramente en otras secuencias lo mete mucho más fuerte, pero lo mete con tal suavidad que a pesar de que todas las notas van con picking, no suena estridente para nada. Suena súper fluido, tío. Impresionante. Pero veis a lo que nos referimos. O sea, no solo es un shredder increíble, sino que es que además tiene el gustazo del mejor bluesman, tiene el gustazo del mejor funky, es que es a mí me parece perfecto. absolutamente todoterreno.